Amigos, muy buenas noches. Como siempre, es un gran placer saludarlos en una emisión más de este programa Aprender y Compartir. En esta ocasión tenemos la amable compañía de un gran amigo, un extraordinario estudiante atleta, profesionista, coach, instructor, miembro activo de la comunidad, padre de familia. Es un gran honor recibir nuevamente a nuestro querido amigo, el doctor Rafael Garnica Vergés. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? Hola, Chuck, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, qué bueno que me invitas. Me da mucho gusto volver a platicar contigo. La verdad es que siempre es muy interesante poder tener este tipo de interacciones con personas como tú y sobre todo para pues, remembrar algunas cuestiones tan importantes y discutir o construir un poco juntos lo que hemos vivido. Te agradezco mucho la invitación. Es un placer, Rafa, y amigos y amigas. Es muy importante destacar que como todos lo hacen en todos los eventos, cuando llegamos al programa 34 más o menos, es tiempo de festejar. Y justamente es lo que estamos haciendo hoy, porque Rafa muy amablemente fue la persona que nos acompañó en el primer programa que realizamos de esta serie, que efectivamente lleva ya más de 30 episodios. Y la verdad es un gran honor, definitivamente es un gran amigo del programa, es un gran amigo en la vida. Y definitivamente cada oportunidad que tenemos de conversar con Rafael Garnica, hay una gran oportunidad de aprendizaje. Y justamente para el tema de esta noche, la experiencia, el enfoque, los conceptos de Rafa son muy valiosos. Quiero compartirles, amigos y amigas, que el programa evidentemente se ha transformado, ha evolucionado, pero sigue manteniendo la estructura y principios originales, las de ese programa con Rafa, en donde buscamos invitar a estudiantes atletas que sí terminaron su carrera, que se titularon, que después se incorporaron a la vida profesional, que tienen además una historia personal que compartir en los tres diferentes niveles: deporte, organización y familia. Es donde gira nuestro programa, y para ello creo que es muy importante el continuar la presentación que ustedes ya vieron por escrito en la introducción y de alguna manera complementarla, amén de que Rafael nos dé puntos finos de su trayectoria. Y les podemos decir que efectivamente Rafa es médico cirujano dentista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta también con una maestría en administración por el Instituto de Estudios Superiores, Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. Tiene además estudios de especialización en métodos de casos por el Harvard Business Institute y por una universidad de Ontario, es Western Ontario University. Muchas gracias, Rafa. Tiene una amplísima trayectoria en donde ha sido profesor, formalmente profesor universitario a nivel media superior, licenciatura y maestría dentro del sistema tecnológico de Monterrey y en otras universidades. Por ejemplo, en la Universidad Intercontinental, en obviamente la Escuela Bancaria y de Comercio. Hay otras universidades, Rafa, ¿me ayudas, por favor? Sí, sí, cómo no. Realmente ha sido básicamente el TEC de Monterrey, en las que has mencionado, y es donde se ha podido desarrollar este tipo de herramientas que hemos aprendido. Creo que lo que ha sido muy importante es no tanto el número de las universidades, sino el tiempo que hemos estado ahí y con la gente que hemos podido trabajar. Excelente. Y derivado de esto, justamente, Rafa ha sido responsable de organizar, impartir, difundir diplomados muy importantes dentro de la estructura empresarial del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Y ha viajado difundiendo justamente estas herramientas
al TEC Hidalgo, al TEC Querétaro, al TEC Santa Fe, en sedes precisamente del tecnológico en Honduras, en El Salvador, en Argentina, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Chile, solamente en Bolivia, en Perú, solamente por mencionar algunos de estos espacios. Evidentemente una experiencia riquísima, la que Rafael ha compartido y ha podido generar en estos diplomados. Es además actualmente un asesor directo para la compañía Nissan en espacios de desarrollo organizacional. Rafael es un coach corporativo de alta dirección que actualmente está trabajando en episodios muy interesantes que tienen que ver con gestión de procesos a nivel humano, además con reingeniería integral de la organización y con coaching. ¿Nos puedes platicar un poco más de este tema que es tan atractivo, Rafa? Sí, cómo no. La verdad es que ha sido muy interesante. He aprendido mucho, afortunadamente. El TEC de Monterrey pues, es internacionalmente conocido y desarrolla muchos programas. Dentro de ellos he tenido la fortuna de por lo menos 10, 17 años de trabajar con Nissan de México y hemos ido a todas, algunas sedes donde tiene el TEC sus unidades, donde hacemos un programa ya muy robusto, tiene muchos años, con los gerentes de servicio y gerentes de ventas y gerentes de refacciones. Hacemos diplomados con ellos, ahora son en línea en esta modalidad que estamos viviendo tú y yo, pero hasta marzo del año pasado dimos el último programa en Ecuador y fue muy interesante porque se reúnen 30 gerentes, vamos con ellos y les damos un diplomado presencial. Ahora lo estamos haciendo a distancia, pero ha sido muy interesante porque pues todo esto que conocemos y hemos aprendido en instituciones deportivas, pues hemos hecho un mix muy interesante, lo hemos adecuado para que el desarrollo se vaya llevando no solamente en las habilidades blandas per se, sino cómo hacer que los grupos se vayan integrando, cómo determinar y explotar el liderazgo de las personas. Ha sido un aprendizaje hermosísimo. Sí, así ha sido, Chaco. Extraordinario, Rafa, y qué bueno que mencionas justamente la raíz de esta trayectoria como coach, que en tu caso es muy rica en el deporte. Rafael, amigos y amigas, trabajó de manera continua por más de 30 años, alrededor de 35 años, como coach de fútbol americano en todos los niveles. Fue coach del programa infantil de Pumitas AC, un programa que con una tradición y con una calidad reconocida definitivamente en todos los medios. Tuvo también la gran satisfacción de trabajar por muchos años con los frailes del colegio El Tepeyac, en donde dejó una gran trayectoria, una gran semilla, en donde tuve la fortuna de ser asistente de Rafa en algún tiempo. Y justamente en el colegio de Tepeyac obtuvo muchísimos campeonatos, desde infantiles, juveniles e intermedia, siendo además el head coach de la primera intermedia que logró un campeonato para el colegio del Tepeyac. Además, Rafa tiene una trayectoria como coach de Liga Mayor, donde fue asistente con los Cóndores de la UNAM en Liga Mayor justamente en los 70s, después de terminar su elegibilidad. Fue también coach asistente con los Borregos del Tecnológico del Campus La Laguna y por supuesto head coach del programa de los Borregos del TEC Toluca, a quienes llevó al primer plano. El primer campeonato que gana en Liga Mayor el TEC Toluca es justamente bajo la dirección de Rafael Garnica y derivado de este éxito, Rafa después desempeña el cargo de director de deportes del TEC Toluca y dirige además el programa emprendedor dentro de la comunidad justamente del campus Toluca. Como jugador, pues Rafa tiene una historia muy peculiar porque navegó entre Prepa 5 y Prepa 6, aunque formalmente jugó para Prepa 6 y jugó en los Búhos de Leyes, semillero de los Cóndores,
y es parte de la generación fundadora de los Cóndores de la UNAM. Yes. Campeón, por supuesto, en 1970 y además seleccionado Puma sus 5 años. Entonces, amigos y amigas, como ustedes pueden ver, tenemos la presencia de una persona que aporta muchísimo, con una humildad, como lo han demostrado en sus conceptos, que es claramente observable. Y para el programa, para el tema de esta noche, un especialista. Hablar de orgullo definitivamente es un tema frágil, porque estarás de acuerdo, Rafa, que como la mayoría de las virtudes casi siempre encuentra el lado opuesto muy cerquita. La mayoría de nuestras fortalezas fácilmente se empata con nuestras debilidades, a menos que estemos atentos. Y sin duda el caso del concepto de orgullo navega por el lado positivo entre esta gran satisfacción que podemos sentir de una labor realizada propia o de otros, de un trabajo bien hecho, de un esfuerzo honesto, de una actividad de crecimiento espiritual, físico, intelectual, humano en general, o por el otro lado, una sobrevaloración que nos lleva a alimentar el ego, la soberbia y una creencia sobreestimada de lo que realmente pueda considerarse un aspecto positivo en las acciones de una persona. Entonces, mi querido Rafa, por supuesto, creo que es un punto ideal para iniciar nuestra charla, complementando este concepto genérico y platicando, Rafa, de cómo se desarrolla el orgullo en el ámbito del deporte. Bueno, yo creo que esto requeriría 5 programas de 5 horas cada uno para ir muy fino, pero en términos de lo que me está haciendo a favor de preguntar, yo lo que podría decir es que el orgullo debe tener mucho cuidado de lo que tú dices, de no extrapolarlo, de no irse por ese camino solamente y hacerse orgulloso de tal manera que se convierte en algo impracticable y pues que destruye mucho a la gente, ¿no? Creo que es importante entender, al menos yo así lo he tratado de hacer, hay que estar orgulloso de vincular a la gente, de compartir con la gente, de motivar a la gente para que este trabajo entre todos, este enfoque de todos, este llevar más o menos la guía de un grupo a través de sus debilidades, de sus fortalezas, de sus facultades o sus limitaciones, la gente vaya venciendo sus propios eh, problemas, sus propios objetivos, sus propios obstáculos, para que en grupo, en conjunto, vaya avanzando de una manera importante. Yo creo que el fútbol americano es uno de los deportes bien llevado que nos permite sentir ese orgullo que se va creando el día a día, ¿no? Donde tienes jugadores muy buenos, con una gran capacidad en todos los sentidos, jugadores medianos y jugadores que ni jugadores son, que están queriendo ser jugadores, ¿no? Yo creo que ahí es donde el orgullo debe de funcionar de una manera muy importante, con el poco orgullo que pudieran tener tal vez los menos desarrollados, los que están desarrollando ser como guías y los que tienen el orgullo de haber llegado ahí, en vez de estarse ufanando de ello y estar presumiendo de ello, ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Yo creo que en el fútbol americano, que es el que yo sí quiero conocer un poco, se presta perfectamente para que el orgullo se vaya cultivando de una manera, ¿no? No que estés orgulloso porque eres el más rápido, el más fuerte o el que has ganado más campeonato, sino porque has llevado a un grupo, a una colectividad, a que vayan de una manera homogénea, creando los que no sabían nada, aprendiendo, los que sabían un poco, que se detengan para venir sustentando esta parte, ¿no? Yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de jugar en equipos que no tienen grandes talentos o grandes posibilidades, y cómo a través de un año y otro año y otro año y otro año vas trabajando, y creo que ese es el punto más importante, ¿no? Para que al final el orgullo sea colectivo, el orgullo sea cómo todos pudimos sumar, aportar y generar un ambiente para que todos vayamos a irnos sustentando de alguna manera.
es obvio que de repente tienes 3 excelentes jugadores que, bueno, brillan sobre todos y tienes 18 que no tienen más que lo básico, básico. Entonces, cuando tú logras que estos superpotentes jugadores bajen, ayuden, empujen, soporten, sean sólidamente sustentables para sus compañeros, creo que eso es generar un orgullo, ¿no? Porque ahí se genera un orgullo del poder del grupo sin que nadie resulte el más brillante, que siempre lo hay, ¿no? Pero creo que eso a mí así es como me resulta, ¿no? Y si lo llevamos, por ejemplo, a la familia, pues también que estés orgulloso de tu familia, de cómo tu aporte antes fue generando una familia con ciertas características. Así lo podría yo decir. Absolutamente, y obviamente entraremos en breve al análisis en el ámbito organizacional y familiar. Y regresando a lo que valiosamente compartes con nosotros, Rafa, de lo que tú compartes me surgen dos ideas muy atractivas. Una, la de transformación, y la otra, la del sentido de pertenencia. Es decir, en la descripción que tú nos das, a través de esos esfuerzos, independientemente del nivel de desempeño, de habilidades, cuando hay una transformación positiva, es una evidencia de que hay trabajo. Y cuando hay trabajo, evidentemente es un motivo de satisfacción. Y cuando hay satisfacción, conduce a un orgullo positivo. Y por otro lado, el sentido de pertenencia, Rafa, como tú mencionas, independientemente del rol que juega cada quien dentro de un equipo, el saberse parte del equipo puede ser un gran motivo de orgullo. Y qué importante es la labor del coach para que esto se lleve a cabo, ¿verdad? Claro, yo creo que ahí lo dices muy bien. Yo creo que el tema de que tú te sientas orgulloso y con del pertenecer a una organización, a un grupo, no es una cosa sencilla. O sea, me parece que en mi experiencia, de repente llegaban jovencitos, niños, totalmente inhibidos, con mínimas posibilidades físico-atléticas, con cierto temor a ciertas cuestiones, con una vinculación familiar que les costaba trabajo desenvolverse en un ámbito nuevo. Y creo que lo que es importante, yo insistiría en, es cómo logras que los otros, los que ya tienen tiempo en ese grupo, los que ya son hábiles, los que ya son reconocidos, los que, cómo los vas llevando a que sean como modelo para estos jovencitos, se los vayan llevando poco a poco, ya sea como sus coaches o como sus compañeros de juego, y en vez de lucirse y golpearlos y molestarlos, irles enseñando, modelándoles las cosas. A mí la verdad es que lo mencionaste hace rato, tanto en Pumitas como en el Tepeyac, creo que fueron las dos organizaciones más importantes en mi vida. Tuvimos la suerte, por ejemplo, en Pumitas de que estuve aprendiendo del señor Omar Cardona, por ejemplo, de gente muy valiosa, del doctor Julio Ramos, de exjugadores muy importantes donde los veías y ellos te decían más o menos, ¿no? En algún tiempo estuvo Delmiro Bernal con nosotros, personas que estaban en otro nivel de fútbol, ¿no? Entonces, ¿cómo fuimos aprendiendo con ellos? Y de ahí integraron staffs donde lo que se buscaba era que fuéramos aprendiendo a trabajar con los niños, a desarrollar sus habilidades físico-atléticas, más que la jugada o la estrategia o el tacleo o la técnica que fue posterior, que los niños fueran entendiendo. Y yo creo que la mejor manera de aprender es enseñando, tratando de modelar para que los otros aprendan, ¿no? No solamente la posición o la jugada o el pase, sino cómo comportarse, cómo enfrentar las situaciones, cómo vestirse, cómo disciplinarse. Yo creo que en el fútbol americano, con muchos otros deportes debe de ser parecido, hay una línea muy fuerte que se llama disciplina. Entonces, como esa disciplina, sin que sea ultranza y nomás porque se te da la gana, vas creando y vas formando esto, ¿no? Entonces, los jóvenes, conforme van creciendo, van robusteciéndose física, mentalmente, emocionalmente, los papás van entendiendo de qué va. Lo que es importante es que los más avanzados modelen esto para que entonces sea mucho más fluido el camino hacia allá. Entonces, yo creo que es importante cuando tú pones a gente que no sabe de esto, los vas guiando, los vas enseñando, y ellos a su vez tienen que enseñar a los más jovencitos, ¿no? Para mí, en las dos organizaciones así lo aprendí, así me enseñaron a hacerlo, y los resultados que logramos en esas organizaciones fueron extraordinarios.
Y fueron resultados justamente integrales. Y esto, como tú mencionas, Rafa, inicia con un modelaje adecuado, congruente, consistente y también con un coacheo positivo, ¿verdad? Con un coacheo que es conducente a premiar el esfuerzo, a premiar el intento, el saber que hay un crecimiento en el atrevimiento, pero dentro de principios y valores muy bien establecidos, ¿verdad? Totalmente. Y de repente llegas a organizaciones donde los niños no saben correr, así, no saben correr. Entonces tienes que ponerles una rutina para que sentaditos aprendan a bracear, aprendan a mover los pies, a coordinar. Y cuando pones a tus jugadores más grandes a que enseñen y modelen esto, tú con ellos o alguien que sepa con ellos, vas generando ese modelo. Y ese modelo se va convirtiendo en algo propio de esa organización. Entonces, yo creo que lo menos que puede haber en un equipo cualquiera es que los jugadores sepan correr, sepan moverse y sepan lo básico. De ahí puedes ir haciendo las cosas, ¿no? Yo me acuerdo mucho que decía el papá de Omar Cardona, el señor Cardona nos decía, a ver, Rafaelito, si los niños no saben correr, no saben bracear y no saben equilibrarse, estamos perdidos, ¿no? Entonces había que ir a los principios fundamentales, a las bases fundamentales, y de ahí conforme empezaron a desarrollar, a coordinar, pues ya vas metiendo los demás, ¿no? Yo creo que uno de los equipos más, de los deportes más complejos es nuestro deporte, el fútbol americano, pero si lo llevas bien planeado, si le vas dando buena pausa y pones buenos modelajes, entonces las cosas pueden funcionar de una manera muy importante, ¿no? Entonces yo coincido que es importante para que tú te sientas orgulloso de haber estado ahí, no solamente porque fuiste el anotador o el campeón, sino porque dejaste un legado, dejaste una disciplina, dejaste una enseñanza a los que vienen, que poco a poco ellos lo vayan repitiendo. Creo que tú estuviste también, estarás de acuerdo conmigo, en el Tepeyac fue lo que logramos, ¿no? Darle ese seguimiento. Y entonces los fundamentos eran básicos. Totalmente de acuerdo, Rafa. Y creo que mencionas una expresión que es muy común y que corre el peligro de convertirse en algo trillado. El coach muchas veces se refiere a su equipo diciéndoles, estoy orgulloso de ustedes. Y se puede abaratar. Realmente, para verdaderamente estar orgulloso de otros, uno tiene que estar orgulloso de uno mismo. Y en ocasiones el coach comete el error, en mi opinión, o abusa de la posición de autoridad que tiene para manipular el proceso. Y creo que cuando los coaches son respetuosos de esa cultura y la comparten, entonces sí, como tú mencionas, se crean modelos que son palpables y los que tú has mencionado en tu experiencia, tanto en Pumitas como en Tepeyac, entre otros, son evidencia de que sí hubo un proceso histórico comprobado y de que hubo una estructura sólida, integral, ¿verdad? Sí, yo estoy plenamente convencido cuando nos invitó Aquiles Morales a ir al Tepeyac y fuimos Toño Goñi, Aquiles Morales y un servidor, llegamos ahí y la verdad es que pues nos dieron un equipo ahí de Bantam, creo que era, y empezamos con ellos a trabajar poco a poco, poco a poco, poco a poco, y luego la siguiente categoría y luego la siguiente categoría, y logramos hacer un diseño donde lo fundamental era que los jugadores supieran sí los fundamentos, sí los elementos básicos, pero también hay una parte muy importante de pertenencia hacia los colores, hacia el equipo, lo que implica ser integrante de este equipo, ¿no? No nada más es ponerte un casco y una sombrera y ir a darte de golpes, implica llegar a tiempo, estudiar las jugadas, ser respetuoso, tener algunas limitaciones propias para tu beneficio y como que entras en una dinámica, se entra en una dinámica de aprendizaje muy profunda, que los jovencitos no se dan cuenta porque es cotidiano y es muy rápido, pero los que hemos estado de este lado, me da la impresión, al menos yo así lo percibo, te vas dando cuenta que la maquinita como que se va engrasando, va tomando una dinámica diferente y yo me acuerdo mucho que Juan Lechuga y el Bubu y Hugo Lara y compañía me decían, oye, Rafa, es que esto está funcionando muy bien, está funcionando bien porque ustedes lo están haciendo bien, ¿no?
Yo cada vez hacía menos, yo supervisaba más a ellos y la verdad es que fueron extraordinarios personajes ahí, ¿no? Porque además les enseñábamos a jugar fútbol. O sea, creo que los valores, lo importante de pertenecer al colegio Tepeyac en ese momento, o a los Pumitas en su momento, o a los que quieras, no es estar ahí con los colores y arte de golpes, es entender lo profundo de esto, ¿no? Ir temprano, ir bien vestido, ir a máxima todas las cosas, coordinarte. Creo que, no creo. Estoy plenamente convencido que los que hemos tenido la posibilidad de aprender eso, en nuestra vida hemos logrado practicarlo. Y creo que eso nos ha dado, al menos a mí, un sentido de pertenencia y un sentimiento de orgullo por haber logrado participar en todo ello. Qué interesante cómo describes este proceso que conecta plenamente con la organización, más allá del deporte, como tú mencionas de una manera genial, dices, entre otras cosas, practicábamos fútbol. En realidad había muchas otras cosas más importantes antes de entrar plenamente al fútbol. Y justamente en el ámbito organizacional, en el ámbito empresarial, los modelos de empowerment, de habilitación, de facultación, existen porque hay un ambiente propicio para sentirse orgulloso de trabajar ahí, de ser parte de esa organización, de ser parte de ese equipo de trabajo. Como tú lo mencionabas, Rafa, ¿cómo se da un proceso sano del desarrollo del orgullo en una empresa o en una organización? Fíjate que cuando tuve la gran oportunidad, después de lo que tú mencionabas hace unos minutos, de asistir a ciertos cursos y lograr algunos títulos, creo que lo más importante de ello fue con quién tuve la oportunidad de estar en ello, ¿no? Muchos de mis maestros en estos cursos que tú mencionas, en estos títulos que tengo, la verdad es que el título no tiene mucho sentido, es un pedazo de papel que tengo por ahí, no sé exactamente dónde está en este momento, pero lo que te podría decir es, cuando tú tomas una clase, vas a una clase con personas que pretenden aprender, que pretenden aprovechar ese tiempo, y tienes maestros que se desviven y que bajan información, no sé de dónde la sacan tanta, y de repente te presentan cosas que dices, ¿esto qué es? Como cuando decían, corre la 4 o 6, ¿qué es eso, no? Entonces, cuando te pone un modelo matemático, un modelo importante para producción o para lo que sea, en su momento, pues no tiene mucho sentido, pero cuando ves este enamoramiento de estas personas y esa fuerza con la que te quieren transmitir los conocimientos y te ponen los problemas, pero no para reprobarte, sino para que salgas de donde estás y te atrevas a, ¿no? Yo recuerdo mucho que una de mis materias que tuve, la primera en la maestría, con un maestro, Alexander Bojic, que era un cuate polaco, un genio. Entonces nos pone el primer examen parcial y nos puso ahí. Yo después de 2 por 5 son 10, ya no sabía qué hacer. Y nos pone un problema muy fuerte de estadística, lo cual pues yo no me daba en ese momento para llegar ahí. Entonces hice lo que pude, pero no fue suficiente. Y uno de mis jugadores era becario del doctor. Entonces hice el primer examen, yo lo saqué al estilo Garnica, con mis fórmulas y mis ideas, y la cantidad que yo tuve como resultado estaba cercana al resultado, pero no estaba el desarrollo del problema, como el doctor lo buscaba, ¿no? Entonces llego ahí a su oficina y me dice, ¿sabe qué, Rafael? Me da mucha pena, pero es el colmo que copie en el examen. Le dije, ya no, yo no copio. Entonces, ¿cómo saco esto? Entonces ya le expliqué y se me quedaba viendo como diciendo, es que esto no es posible, así no se puede. Entonces me decía, no es posible. Entonces borré el pizarrón y le puse una formación ofensiva y una defensiva. Y le digo, a ver, doctor Boyer, con esta defensiva 52 y con estos gemelos y ¿qué jugada corre? ¿Cuál está ahí regalada? Se me queda viendo así y me dijo, no sé, es lo mismo que me está pasando a mí. Y se murió de la risa y fue maravilloso porque me invitó a darme 2 veces por semana 1 hora de asesoría, con lo cual pasé la materia. Pero de eso me siento muy orgulloso porque no me quedé espantado ahí, agazapado, sino dije, tengo que salir de esta, ¿no? Y la verdad es que no tenía la más remota idea de qué hacer. Entonces, creo que de repente esto de
de poderte mover, de poder sacar tus habilidades, el buen plan, el buen sentido, en este caso funcionó. Y tiene que ver con el ambiente, porque las organizaciones crean esta cultura. Las organizaciones en estricto sentido son espacios de aprendizaje, de desarrollo de ideas, de creatividad, de transformación, son espacios de trabajo. Y el trabajo es probablemente la actividad humana más dignificante que pueda existir. Entonces, cuando alguien trabaja y lo hace de acuerdo a los principios, a los valores, a las creencias de esa organización a la que pertenece, hay una serie de factores muy conducentes a la satisfacción y al orgullo. ¿Qué opinas de eso, Rafa? Sí, totalmente. Yo estoy convencido que no es necesario que exista un reglamento escrito y todo esto, digo, ayuda mucho, ¿no? Pero me parece que todos deberíamos tener bien claro cuáles son nuestros valores y nuestros principios y pues de manera muy justa aplicarnos y estar en ese ámbito, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el no mentir, el no hablar mal de otra persona, creo que hay cosas que deberíamos todos tener muy claras, tenerlas muy, muy frontales para que la relación y la interacción fuera diferente. Me da la impresión de que de repente cuando nos invitan a alguna organización y tienen su misión, su visión y sus valores, yo lo primero que les hago es una encuesta y les digo, realmente, ¿cómo se viven esos valores aquí? Dame un ejemplo, cómo vives el respeto, cómo vives cualquiera de estos, ¿no? Y entonces hacemos, de hecho, hacemos un programa que les ponemos a todo el grupo ejecutivo. De cada valor lo vivimos un mes y cada junta, cada reunión deben de decirnos cómo de alguna manera hicieron vivir ellos o con otras personas esos valores, ¿no? Para que los tengan en su cotidianidad, porque la verdad es que de repente los valores son muy bonitos y todo, pero si no los tienes claros y si no los vives y no los interpretas todos los días, pues quedan como un enunciado muy bonito, muy fuerte, muy... pero el valor de la verdad hay que usarlo, si no, no tiene sentido. Y el valor del orgullo hay que usarlo, si no, no tiene sentido. Pero como tú bien dijiste al principio, no el orgullo que me hace sentir sobre toda la gente, sino el orgullo de pertenecer a la UNAM, al Poli, a los cursos, a mi colonia, a mi país. Yo creo que en momentos como el que estamos viviendo, sería importante que todos los que estamos ya adultos tuviéramos una buena recapitulación de los valores, ¿no? Y qué importante lo que tú mencionas, porque la articulación de los valores y de los principios, el vivirlos, el justamente sentirlos y compartirlos, es la parte más fina de una organización y es la parte más sensible que se respira. Cuando Sí, la gente vive la misión de la organización, es cuando realmente el qué, el cómo y el para qué son parte de nuestras vidas. Y cuando uno pertenece a estos modelos organizacionales, por diseño y por voluntad, participa. ¿Cómo se da esa participación en un modelo de este tipo, Rafa? fíjate que yo quisiera platicarte brevemente una anécdota que yo tengo, que creo que viene muy bien. Cuando estábamos en Toluca, el año que fuimos campeones, teníamos muchos problemas con los alumnos por sus materias. O sea, ellos tenían que tener sus materias todas pasadas. El que reprobaba no jugaba el siguiente juego. Entonces, me tiene un problema brutal, imagínate. Y andábamos tras ellos todo el tiempo. Entonces, a mí se me ocurrió un día con Toño Rojí, que también fue un excelente coach, el que llegue tarde o no llegue, tiene que venir rapado al otro día, ¿no? Entonces me mandan llamar a una junta, voy a la junta con el director del campus, pasa el tiempo que correspondía para llegar a la práctica, salgo de ahí tarde y llego a la práctica, estaban entrenando y estaba en el campo y me paro afuera y dije, no, entonces me regreso, me salgo ahí al pueblo, me rapo, llego otra vez y me paro en la puerta y me dicen, pásale, no, le dije, no, llegué tarde, no puedo entrenar y me rapé yo y se quedaron y les dije, ¿saben qué? No lo hice por otra cosa, más que por respeto y para demostrarles que pues esto es para todos, ¿no? Yo soy parte del equipo y si yo llego tarde, pues yo me rapo, ¿no? Y fue algo muy, muy impresionante, me parece, porque se dieron cuenta que era pues para todos, ¿no? Olvídate, éramos el 90% del equipo pelón,
pero fuimos campeones. Además, yo creo que podría ser parte de ese equipo el día de hoy, Rafa. Por supuesto, o que no llegaras tarde. Yo estoy así porque llego tarde todos los días. Seguramente. Pero creo que este es un ejemplo muy poderoso, extraordinario de congruencia. Y las organizaciones, las empresas, justamente requieren de este ingrediente. Y muchas veces las personas que están en posición de autoridad o de poder fácilmente se desorientan y se olvidan de para qué tienen ese rol. Y cuando, afortunadamente, con este gran ejemplo que nos comparte Rafa, existe esa conciencia, puede haber una satisfacción independientemente de los resultados, pero existe una experiencia claramente vivida dentro de una cultura que además permea hacia los demás de una manera poderosa, Rafa. Qué poderoso es esto que nos acabas de demostrar y cómo trasciende en otros ámbitos de la empresa. Sí, además fíjate que fue algo muy importante para mí, porque yo lo hice pues por ser congruente, tal vez, pero generó un espíritu muy fuerte porque, de hecho, al final me decían, coach, es que nunca nos había pasado que el coach hizo algo que ¿no? Normalmente se hacen tarugos. Y dije, mira, para mí lo que yo he aprendido a lo largo de este deporte, pues sí, he aprendido a correr y a jugar, a luchar, pero lo que he aprendido es a ser congruente, uno. Y dos, yo no me puedo sentir orgulloso de ser falaz, de ser una persona que traiciona, de ser una persona incorrecta. Yo trato siempre de apegarme a las cosas que yo considero que son importantes, para que entonces sí puedas ser tú un referente, un punto de referencia, y que ellos digan, no, pues si la gente, si los coaches llegan temprano, yo debo llegar temprano. Uno. Y dos, otra cosa que me parece muy importante es ese tema de que los voy a castigar rapándose, se borró. Al principio era un problemón. Y cuando yo llegué a Perú y todo, dijeron, ah, caray, o sea, no es castigar a nadie ni fregar a nadie, es consecuencia de. Creo que es muy sutil, es muy diferente. Y este es un ejemplo, pero seguramente tú has vivido algunos también en tu práctica. Lo que me parece importante es cómo, pensado o no, puedes hacer cosas para que la gente se sienta orgullosa de pertenecer a tu equipo y tú de pertenecer a tu equipo de trabajo, de fútbol, familiar, lo que sea. Creo que el tema es el ejemplo. Para mí, perdón, pero creo que lo que siempre es fundamental es el ejemplo. Y has hablado, Rafa, de modelaje, de congruencia, y van encaminados, por supuesto, totalmente de la mano del sentido de pertenencia y de la credibilidad. Creo que cuando existen elementos tangibles, la gente cree en sus líderes y la gente corre riesgos con sus líderes. Y es cuando realmente la gente se enfoca en el proceso más que en el resultado. Sí. Y es ahí donde toman estos clichés tan repetidos o estas frases tan abusadas, toman fuerza cuando existe lo que tú has mencionado antes, cuando hay una experiencia real, donde la gente está dispuesta a correr riesgos, pero sobre todo enfocada en lo que tú dijiste, aprender. Y cuando existe el aprendizaje, hay crecimiento. Y tú lo viste en tus equipos más exitosos, tanto en el deporte como en la vida académica y organizacional. La gente está orgullosa plenamente de creer y de intentar, ¿cierto? Sí, sí, definitivamente. Y además considero que es importante porque les enseñas como un camino para, un proceso para. Ahora que escuchas a mucha gente que no cree, que sí cree, que critica y que todo el rollo que estamos viviendo, estés del lado que estés, creas en el partido que creas, yo lo que me parece importante, lo digo muy seguido, yo hago lo que yo tengo que hacer, yo cumplo con lo que yo tengo que cumplir y dejo de estar hablando de cosas que no sé y no están en mi nivel, primero. Segundo, lo que me corresponde, trato de hacerlo para que después el éxito que tenga este país o esta empresa o lo que sea, yo sea involucrado.
Algo que a mí me ha costado mucho trabajo es que de repente algunas personas te dicen que gracias a ti, que yo diría, pues sí, sí, gracias a mí, pero gracias a mí, los otros 200 que estaban ahí, ¿no? Los otros 40 coaches, los otros 10 coaches. Creo que cuando logras esa comunidad, esa colectividad, enfocados a una creencia, a un trabajo, a una realización, eso te hace sentir orgulloso. Formar parte de ello, seas el más importante, seas parte del grupo o seas de los más modestos, todos cuentan, ¿no? Y acabas de mencionar dos elementos trascendentales: la responsabilidad, el hacernos responsables de nuestros actos, de nuestras vidas, y como una extensión poderosísima en el sentido de pertenencia, pues la estructura familiar. Justamente en el ámbito de la familia, la oportunidad de obtener satisfacciones, de una sensación de orgullo, es un terreno muy fértil. ¿Cómo se da, Rafa, la experiencia familiar que pueda conducir a la práctica de experiencias que brinden orgullo? Fíjate que espero que este programa dure 18 horas porque ahí tengo mucho que decir, pero fíjate que para mí ha sido algo muy, muy hermoso. Yo cuando me casé con Malú, nuestra primera decisión fue no tener hijos. Decidimos no tener hijos porque el mundo estaba muy feo, no queríamos hijos, ¿no? Después de 3 años y medio decidimos cambiar de opinión. Viene Rafael con nosotros, que ya lo conoces, y, y empezamos, bueno, si vamos a tener un hijo, tiene que ser por lo menos mejor que tú y que yo. Le dije, va. Y mi mujer pues, es una mujer muy brillante, muy inteligente, y empezamos a trabajar los dos con él. Luego viene Sofía a los 3 años y nos dedicamos desde que ellos nacieron hasta ayer, que estuvimos con Rafael, a apoyarlos, a modelarles, a dirigirlos, a retarlos, a muchas cosas. Realmente yo con mis hijos fue algo ha sido muy importante porque ahora que los veo a cada uno en su ámbito, cada uno en su vida adulta y lo que han vivido y cómo lo han venido viviendo, me parece que ha sido muy importante lo que en casa pudimos desarrollarles, ¿no? Ejemplo, Rafael un día me dijo, oye papá, vivíamos allí en Metepec, en un lugar muy bonito, donde vivía mucha gente muy bien, de muy buena posición económica, no nosotros, pero estábamos ahí. Y de repente llegó y me dijo, oye, quiero comprar una guitarra eléctrica, vamos a hacer un grupo, ¿cuánto cuesta una guitarra eléctrica? Dijo, no, pues como 3,000 pesos. Entonces me acuerdo que saqué de la bolsa, dije, aquí hay 500, consíguete lo demás, pero ¿cómo le hago? Ese es tu problema. Entonces, empezó ahí a buscar y le dije, pues puedes lavar coches, puedes cortar el pasto, pues cosas que yo hacía de niño. Y yo pensé que me iba a mandar al demonio y no, empezó. Y un día llegó y me dijo, oye, me faltan 200 pesos, ¿me los das? Entonces fuimos, compramos la guitarra y así fue casi todo. Sofía un día llegó y me dijo, oye papá, fíjate que quiero comprarme un vestido, que le dije, ¿qué te parece si te pones a trabajar en un espacio? ¿Cómo quieres? Pues como que te gustaría. Y ahí en un centro comercial fuimos con un amigo que tenía un restaurante y se fue de mesera a servir mesas y todo. Al principio le cayó como a patada porque llegaban sus amiguitos de la escuela y le daba una pena. Pero yo les decía, entiendan que pues hay que aprender a hacer las cosas, ¿no? Y creo que lo que más hemos gastado mi mujer y yo ha sido en su educación. Los dos ya se graduaron, los dos están felizmente ya con sus parejas viviendo muy bien, pero la verdad es que otra vez tratamos de hacer un modelo de congruencia, de exigencia, pero no al límite, sino irlos llevando poco a poco y que entendieran por qué las cosas, ¿no? O sea, no quiero que trabajes porque quiero que trabajes, sino para que aprendas de qué se trata, ¿no? Entonces ahora Rafael lo que me dice, ¿qué razón tenías cuando compré la guitarra? La cuidé como si fuera la mejor guitarra del mundo, ¿no? Y la compré usada, por supuesto. Y luego Sofía también nos empezó a platicar y ahora los dos tienen buen trabajo, tienen un buen desempeño y la verdad es que a mí me enorgullece mucho haber logrado ese grupo de 4 personas, participado en ellos, en lo que Malú, Rafael, Sofía y un servidor poníamos todos, como la pirinola, todos ponen, ¿no? Y fue muy importante porque hubo momentos críticos sobre uno o sobre otro, donde le cerrábamos la llave a uno para sacar al otro y viceversa. Fue algo extraordinario. Pero el orgullo que nos hace sentir, creo que ellos también así lo sienten, es que otra vez la pirinola, todos pusimos, ¿no?
interesante y qué poderoso el juego de la pirinola, que además puede ser divertido, pero que en esencia es un trabajo de equipo, y el trabajo de familia es esencialmente imperfecto. Y las cosas que derivan de un orgullo del trabajo familiar siempre serán imperfectas. Y creo que es el laboratorio de emociones, de pensamientos, de creencias más extraordinario que podemos encontrar. Y creo que para los adultos, para los padres, hay una gran oportunidad de experimentar, pero partiendo de la idea de la responsabilidad, porque es una responsabilidad, y desde el punto de vista del trabajo. La única manera en la que podemos obtener una satisfacción es a través del trabajo. Sin trabajo, nunca estaremos ni siquiera apuntando hacia el orgullo. ¿Estás de acuerdo, Rafa? Sí, además algo que ha sido muy interesante para nosotros es que cuando nos reunimos y alguna vez hemos tocado estos temas, realmente creo que nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a este grupo de 4 personas, en principio. Y no porque uno sea más, otro menos, sino porque todos aportamos, todos estuvimos al pendiente, más o menos, ¿verdad? Pero sí, sí creo que se logró un poco lo que hicimos en Pumitas y en el Tepeyac y en los Cóndores, que cada uno se encargara de lo que tenía que hacer en tiempo y forma. Que se hicieran responsables cuando se equivocaban, buscaran cómo salir de ahí. Algo que me parece que de repente en algunas familias se da es que se esconden algunas cosas, los hijos no son capaces de abrir la carta para que el papá sepa de qué va. Y acá hace 2 horas me habló Rafael, me dijo, oye papá, fíjate que voy a rentar una casa así, y me preguntó la señorita algo, dice, y le iba a decir una mentira, pero me tuve que aguantar porque me acordé. Le dije, pues qué bueno que no dices mentiras, porque las mentiras en cualquier momento vuelven a aparecer, ¿no? Entonces yo creo que cuando ves que tienes participación en el desarrollo de una persona con ello, pues qué mayor orgullo puedes tener. Y no el orgullo de que es mi hijo precioso, hermoso, no, 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 sino el orgullo de pertenecer a ese grupo de 4 Por que se supuesto. extiende a los demás. Y el nombre de este programa justamente busca ese tipo de experiencia, estar abierto a aprender, el sabernos imperfectos, el sabernos con debilidades, con fortalezas, identificarlas y compartir. Creo que cuando la gente tiene esa sensibilidad, y esa sensibilidad es compartida en el ámbito de la familia, hay un banco muy, pero muy sólido para invertir hacia la vida, para arriesgarnos, para crecer, obtener esas satisfacciones y poder ser parte de grupos que nos brindan orgullo. Y justamente derivado de esta descripción que diste hace unos minutos, Rafa, me gustaría que regresáramos al deporte. Y en tu vida deportiva específicamente, Rafa, ya sea como jugador, como coach, ¿qué experiencia te viene a la mente en este momento que te represente un orgullo? Fíjate que en 1964, 65, no estoy seguro el año, en la calle donde yo vivía Rafael Ramírez, la Perica Ramírez, que era un jugador a la defensiva, que es hermano de Patricio Ramírez Perdigón. Y era nuestro ídolo porque vivía ahí en la calle donde vivíamos. Y un día fuimos a ver un juego nocturno, no me acuerdo con quién jugaron, y salimos del estadio ya para irnos a la casa y de repente abren la puerta y empiezan a salir los jugadores con sus jorongos azules, sus cascos dorados, todos de azul y oro, y nos paramos porque iban saliendo, o sea, si no se hubieran atropellado. Y cuando los vi pasar junto a mí, esos monstruos así se veían inmensos, ¿no? Era la noche con el alumbrado y todo. Para mí fue como decir, wow, esto me encantaría. Y años después, algunos años después, me acuerdo mucho cuando llegamos al Estadio Azteca en 1970, yo de novato, que salimos a calentar y estaba eso abarrotado y yo estaba choqueado, estaba parado así como si me hubieran dejado, no sé, hecho que se me acerca el Canario Morales, que era un periodista, y me da un golpe así en el casco y me dijo, órale, Garnica, muévete. Y el piso vibraba, Chac. Entonces,
ese momento de los Pumas Dorados saliendo y yo luego ahí adentro como Puma Dorado, para mí creo que fue una de las cosas que por todo lo que fue sumando, por todas las experiencias, por todo lo que significaba, fue un punto muy importante. Si era el primer equipo, el campeón de la entrada, eso no importaba. Yo formaba parte de ese grupo que algún momento, años atrás, un buen de años atrás, viví. Y finalmente, cuando vamos a CEU con los Borregos de Toluca y jugamos en la noche con un equipo universitario y les ganamos, me dan el trofeo, dije, wow, fueron 3 momentos totalmente discrónicos, no tienen mucha relación, pero para mí representó el haber logrado algo que en algún momento yo pude haber deseado. Para mí ese es uno. Extraordinario. Yo puedo brevemente compartir que el representar a la prepa 4, a los cuatreros, para mí fue algo muy, muy especial. Fue el cambio de mi entorno social, de mi entorno de crecimiento personal, el ser parte del equipo de básquetbol de la prepa y tener la oportunidad de ser de parte del equipo de fútbol americano de la prepa, para mí fue un enorme parteaguas, pero sobre todo el convivir con los amigos del barrio, convivir los riesgos que vivimos en una época donde había grupos de pandillas, muchos riesgos con las drogas. Era muy fácil para muchos de nosotros desviarnos del deporte. Todos teníamos necesidad económica y el haber convivido y representado a Prepa 4 y decir soy cuatrero fue para mí un cambio importantísimo y un motivo de orgullo muy especial en esa época. ¿Qué más te viene a la mente en este tema del deporte como motivos de orgullo en tu experiencia, Rafa? Fíjate que otro de los elementos que me parece muy importante en mi experiencia fue en el momento que me invitaron a coachar a los Pumitas. Yo la verdad es que pues no tenía mucha experiencia, llevaba una juvenil o 2 juveniles, algo así, y llegar a los Pumitas con toda la pleyade que había de exjugadores de los Pumas, los grandes de los Pumas, ¿no? Mencioné algunos de ellos, ¿no? El señor Cardona, el doctor Ramos, todos los que estaban ahí, el papá de Jico, gente que además estaban al 100% con nosotros, ¿no? Entonces, cuando me invitan a coachar ahí y llegamos, pues yo veía a mis grandes ídolos del fútbol americano y además estaban sus hijos, ¿no? Entonces íbamos a entrenar ahí en Reforma, donde está la Milla, el Parque de la Milla, y fue muy interesante porque pues yo ahí fue donde empecé a aprender lo que era realmente el fútbol americano. Ahí fue donde empecé a dar cuenta de lo que significaba llevar un grupo de niños y preparar todo un programa, irlos llevando poco a poco. Y cómo año tras año, de tener un equipo incipiente que apenas se completaba y que tenemos algunos problemas, en 2, 3 años fue uno de los equipos referentes, ¿no? Pumitas creo que fue un parteaguas importante en la UNAM y muchos de los jugadores que allí estuvieron, la verdad es que algunos no necesitaban gran cocheo, eran unos atletas naturales, pero el vínculo de este estirpe de los Pumas, de esta base de los Pumas, era muy importante. A mí, insisto, para mí el haber llegado a pertenecer a la comunidad universitaria fue extraordinario. Y creo que tenemos, afortunadamente, caminos paralelos en gran medida. Yo trabajé con Pumitas, UNAM, y obviamente en la prepa, y con los Cóndores, y con los Pumas, al igual que tú, y con los Frailes del Tepeyac. Creo que tenemos un vínculo muy especial en esa etapa de nuestras vidas, con cosas que son motivos de grandes satisfacciones y de orgullo. Y todo esto lo hemos podido llevar, Rafa. Somos muy afortunados a la vida organizacional, a la vida empresarial. ¿Qué te viene a la mente en este momento distintivo de ese momento en tu vida profesional, empresarial, organizacional que quisieras compartir? Fíjate que algo que fue un parteaguas para mí hace ya, no sé exactamente cuántos años, pero ya hace un buen de años, después de la experiencia de Valencia, del fútbol americano, que regresó a México,
pues regreso desempleado. Entonces fui al TEC de Monterrey Toluca, donde había trabajado, a ver si podía yo conseguir unas clases o algo. Y en ese momento me encuentro a un compañero, Enrique Bores, y dice, oye, qué bueno que te veo, están haciendo en un salón la presentación de un programa para Nissan. Quieren hacer todo un esquema para capacitar a sus gerentes. Y dije, ah, pues yo me atrevo y dije, pues vamos, ¿no? Entonces llego a la reunión, ya me presentan, estuve participando un rato y para mí fue muy importante porque estaba ahí uno de los piezas claves de Nissan, el señor Ortega, y dijo, pues yo creo que podríamos hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces me acordé y le dije, oye, podríamos hacer un programa y podríamos hacer estaciones y se me empezó a ocurrir, entonces lo diseñamos, no lo diseñé yo participé en el diseño, pero fue un programa que empezó en el 2002 y hasta este octubre que viene voy a dar un curso muy similar a esto, ¿no? Entonces fue algo muy importante porque con personas que saben mucho más que yo de esto y con este injerto de la técnica de fútbol americano, hicimos un híbrido muy interesante donde como era presencial, hacíamos retos, hacíamos trabajos como los que tú conoces, que he trabajado también contigo ahí en tu institución, donde la gente pues, los pones a trabajar en serio y los haces reflexionar, y los haces como que concluir por qué está pasando lo que está pasando, más que darles una clase de 2 horas de puro sermón, ¿no? Y fue muy importante porque a partir de eso, en 2002 hasta la fecha, sigo trabajando en este desarrollo de gerentes. Y ha sido muy importante porque el curso, no mi curso, el curso per se está muy bien evaluado y nos lo piden muy seguido, ¿no? Lo hemos trabajado en otras empresas, en otras firmas, pero creo que el de Nissan ha sido, al menos para mí, de lo más importante. Y yo podría decir que es como una práctica del fútbol americano. Totalmente de acuerdo y efectivamente, amigos y amigas, he tenido la fortuna de la compañía de Rafa a través de los años en un espacio íntimo de mi grupo de trabajo y pues es muy bonito cuando invitas a alguien que es un experto y que además has desarrollado esa confianza para dejar a tu staff, darte la vuelta y que sigan creciendo y además con un estilo como el de Rafa, posicionándolos ante retos y oportunidades de crecimiento muy valiosas. Yo puedo compartir rápidamente que un motivo de orgullo para mí, de gran satisfacción, es cuando me arriesgué a intentar trabajar en los Estados Unidos. Fue un proceso en medio de una multitud de espacios de incertidumbre y de una manera muy específica el lograr ser director de programas en el área de Filadelfia, en donde poca gente hablaba español y donde además yo estaba en el proceso de aprender el idioma y la cultura. Fue muy satisfactorio y sin duda motivo de orgullo como mexicano. Es muy bonito cuando desde fuera ves tu país y tu realidad y puedes comparar y puedes tomar una decisión de peso. Y a donde he ido, he sido orgulloso de ser originario de la Ciudad de México, originario de mi país, y creo que las satisfacciones que han acompañado han estado acompañadas de una clara identidad de quién soy y qué represento. Entonces, muy agradecido con esa experiencia. Y mi querido Rafa, en el tema familiar, ¿qué te viene a la mente? Sé que eres una persona enamorada de tu familia y que ha habido muchísimos retos. ¿Qué te viene a la mente en este momento con motivos de orgullo específicos en tu desarrollo familiar? Fíjate que ha sido muy peculiar el tema porque, como en todas las familias, me imagino, pues hay altibajos, hay situaciones de repente bollantes, hay situaciones de repente muy limitativas y muy angustiosas, ¿no? O angustiantes. Pero creo que en este tramo que estamos viendo ahora, Sofía está en Alemania, Rafael está a punto de irse a Seattle, y nosotros estamos ya los dos jubilados, ya los dos tenemos trabajo, afortunadamente. Y la verdad es que el orgullo que tengo de poder haber sido parte de integrarme a este grupo de 4 personas, donde hasta hoy hemos estado siempre todos al pendiente de todos, nos hemos exigido todos y nos hemos cuidado mucho, ¿no?
Y no cuidado en cosas triviales, sino en cuidado en, vivo con eso, no te vayas por ahí porque puede ser, ¿no? Pero sobre todo me da mucho gusto, mucha tranquilidad saber que todos sabemos que estamos ahí 24 horas al día para lo que haga falta, ¿no? Creo que ese sentido de pertenencia, de ayuda, de apoyo, de yo cuando escucho a mis hijos hablar lo que hacen y cómo negocian y cómo se mueven en sus empresas, me da mucho gusto porque creo que estamos dentro del ámbito de lo que hemos tratado de enseñar toda la vida, ¿no? No somos infalibles, no somos perfectos, por supuesto, pero tratamos de mantenernos en este tema, ¿no? Por ejemplo, lo que es importante es cuando nos reunimos, generalmente no hablamos mal de nadie, no criticamos cosas que no sabemos, o sea, no nos metemos en lo que no nos importa, es una regla, ¿no? Y si de repente a alguien se le ocurre empezar a hablar mal de algo que no le corresponde, decimos alto y hablamos de cosas diferentes. Eso nos ha permitido, creo yo, darnos una retroalimentación y un cuidado interno donde normalmente compartimos nuestros problemas, nuestras oportunidades, nuestras amenazas, y entre todos, cada quien damos nuestro punto de vista. Y dado que los cuatro somos adultos, creo que ha sido muy valioso, porque de repente me dice, mi papá, creo que eso que estás haciendo no te va a dejar nada bueno. Y lo platicamos, lo conversamos, lo exploramos si es necesario, y estamos todos al pendiente, ¿no? Creo que finalmente lo que yo aprendí hace muchos años, a hacer equipos, creo que en este caso, en mi familia, logramos un buen equipo, donde era yo el head coach hasta hace un poco, creo que ya no soy el head coach, pero, pero ahora como que estamos en una equidad muy interesante, muy bonita. Interesante, porque efectivamente estos roles que tenemos muchas veces en el campo, en la empresa, cuando estamos en el ámbito íntimo de la familia, existe la gran oportunidad de, tú tienes recuerdo en este momento, tú tienes una excelente presentación en liderazgo y seguiderazgo. Y qué valioso es para un líder tener la capacidad, la humildad para ser un seguidor. Y yo puedo decir que me siento muy orgulloso de que he tenido líderes en casa con mis padres, con mis hermanos mayores, en casa con mi esposa, en donde tienen un espíritu de liderazgo en muchas cosas, en donde uno aprende a saber que hay espacios donde uno debe acompañar y hay otros donde uno puede dirigir. Entonces, esta oportunidad en la familia es algo que yo valoro mucho, el tener un rol con los hijos, con los nietos, con los hermanos, en donde uno tiene que adaptarse a la situación y dejar a un lado el falso orgullo o la prepotencia o la soberbia y estar dispuesto a aprender y en ese proceso de aprendizaje sentir el orgullo del crecimiento familiar, ¿verdad, mi querido Rafa? Sí, sin duda. Y además ahí, en mi experiencia, cuando este rol lo vas intercambiando, lo vas dejando de una manera natural, también ellos aprenden a fortalecer su liderazgo y yo he aprendido a mi seguiderazgo porque de repente todas las quería yo resolver, ¿no? Todas las quería yo, y no, hay cosas que si me preguntas no tengo la más remota idea. Entonces volteo a ver a Sofía, que ella es la experta ahí, y ella es la que dice, ¿no? Pero me parece que ahí sí, de eso sí me puedo sentir muy orgulloso, ¿no? Tenemos esa capacidad de interactuar, de balancearnos, y hasta ahorita nos ha funcionado muy bien. Creo, Rafa, que de alguna manera es muy probable el resumir cómo la aceptación nos aleja de la soberbia, cómo la aceptación nos acerca al aprendizaje. Y cuando hay aprendizaje y conocimiento se genera confianza, y cuando hay confianza existe la oportunidad de un desarrollo, de un trabajo. Y cuando hay trabajo hay satisfacciones en cualquier terreno. Y justamente de la mano de esta reflexión, mi querido Rafa, te invito a jugar un juego en donde tú eres el jugador y yo soy el árbitro, así que para mí es muy cómodo, pero tienes 4 downs. En Okay. esos 4 downs
hay la oportunidad de vivir agradecido, que es algo que yo sé que tú haces de una manera permanente, pero se presenta esta oportunidad de hacerlo públicamente. Tú sabes que los que hemos estado alrededor del deporte hemos sido enormemente privilegiados. Hay gente detrás de nosotros que siempre nos ha procurado para poder crecer, y en ocasiones se nos olvida. Entonces, en primer down, mi querido Rafa, ¿a quién te gustaría agradecer hoy por tu desarrollo como estudiante en general, como en tu desarrollo educativo? Híjole, yo creo que necesitaría hay unas 17 posibilidades, pero creo que el que me cambió la ruta totalmente y me ayudó a orientarme fue Jesús Águila, Chuy Águila. Él fue el que me logró inscribir a la prepa 6 en la nocturna, estaba yo reprobado, no entré a la prepa, y gracias a ese gesto, a ese que él me hizo el favor de llevarme y entrar ahí, y de ahí me fue llevando, yo logré, en vez de estar en el barrio haciendo quién sabe qué, integrarme al fútbol americano y entrar a la preparatoria y esta grandiosa institución que es la UNAM. Yo creo que Jesús Águila sería así como el detonante de todo esto. Tendría que Extraordinario, mencionar a 25,000 más, pero ese sería así como el primero. por supuesto. Excelente, Rafa. En segundo down, ¿a quién te gustaría agradecer hoy por tu trayectoria profesional? Fíjate que hay una persona que se llama Enrique Bores, que es un doctor del TEC de Monterrey, Toluca, que cuando yo termino mi gestión como coach de fútbol americano en Toluca, fuimos campeones, luego ya no pasó nada y total, dejé el equipo. Él me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Necesito que trabajes conmigo. Dije, oye, pero pues yo apenas doy clases en prepa y en profesional, ¿no? Entonces, en la maestría él me ayudó y me adoptó. Entonces, gracias a él, todo el diseño, lo que tú has visto en mis talleres, él y yo lo fuimos haciendo y él me decía que lo que yo le ponía a eso que él tenía era esa dinámica, esa fuerza y ese enfoque, ¿no? Yo creo que así en ese momento crítico, Enrique Borges, Rangel. Excelente. Estamos al medio tiempo de nuestro juego. Te noto bien, te noto hidratado, A mí sólido. échame la pelota, yo la llevo. Entonces, en tercer down, ¿a quién te gustaría agradecer por tu trayectoria deportiva? Yo creo que, el coach Neri y Millo Fuentes, esa dupla. Perdón por poner dos, pero No, y el puedes coach Neri poner porque más, encantado, claro. fue el head coach el que me fue llevando. El coach Millo para mí fue escenas que me enseñó cualquier cantidad de cosas, ¿no? La verdad es que estas dos personas fueron para mí muy, muy, muy importantes. Y siempre que los veo, bueno, el coach Millo desafortunadamente ya falleció, pero el coach Neri cada que lo veo me acuerdo mucho que se enojaba y me decía, Garnica, eres un despudre, ya que estate quieto. Pero me aguantó, me aguantó, me aguantó y me enseñó muchas cosas, ¿eh? Ellos dos. Extraordinario. Y por supuesto, un afectuoso saludo para el coach Neri. Claro. Y en paz descanse nuestro querido coach Emilio Fuentes, que me meto tantito a tu juego, a mí me ayudó muchísimo, gracias al coach Millo, principalmente desde el punto de vista de coacheo, y claro, a muchos otros compañeros, pude yo jugar Liga Mayor. Coach Millo fue trascendente en una gran calidad humana. Cuarto down, mi querido Rafa, en la familia, ¿a quién te gustaría agradecer hoy por tu trayectoria familiar? Fíjate que yo considero que lo más importante o lo más determinante que yo he podido vivir ahora que ya pasó el tiempo es a Malú, mi esposa. Fíjate que ayer estábamos platicando precisamente de este programa que íbamos a estar contigo y me encanta su frescura y su manera de decirme, no, hombre, mira, haz esto y haz aquello, y nunca se le atora nada, nunca hay problema de nada, todo se resuelve, es optimista, es buena cara, nunca se enoja, aguantarme a mí no debe ser nada sencillo,
Y la verdad es que llevamos 33 años juntos, sin un grito, un golpe, un pleito, literal. Y estamos ahora, pues ya tenemos un buen rato, viviendo solos, juntos, una manera muy respetuosa y muy padre en la vida. Sin duda, es ella creo que se lleva el campeonato total. Extraordinario, definitivamente un afectuoso saludo para Malum. Gracias. Y bueno, Rafa y amigos y amigas, esta charla ha fluido, se ha ido muy rápido. Y la verdad es que hemos navegado entre conceptos, experiencias, puntos de vista, anécdotas alrededor del deporte, de la empresa, de la vida organizacional, de la familia. Y mi querido Rafa, a mí me encantaría ir resumiendo qué nos queda, qué podemos reflexionar de este tema, de el desarrollo del orgullo en el deporte, en la organización y en la familia. Fíjate que ahí está yo pensando en esto que estamos haciendo. Viene mucho a mi memoria. Hay personas muy específicas, pero en general, en todas las categorías y en todos los equipos que yo participé, como jugador, como coach, siempre hubo una persona, un personaje, una familia, un punto importante. Así rápidamente te diría la familia Goñi, por ejemplo, la familia Lechuga, por ejemplo, en su momento. No sé, no quisiera yo omitir, pero esa gente que sin ser tu familia, te adoptaban y te ayudaban, y te acompañaban y te procuraban. Yo la verdad es que el doctor Antonio Goñi y su familia, maravillosos todos ellos, yo a ellos les tengo una gran reconocimiento y gratitud por cómo se comportaron conmigo y con mi familia. Y la verdad es que creo que sería otras 2 horas de plática, pero hubo personajes brutalmente impresionantes, como por ejemplo el señor Cardona, Omar Cardona, que conmigo siempre tuvo gestos y cuidados muy importantes, igual que sus hijos ahora, el Pollo y Omarcito. Y ha sido muy importante de parte de los frailes, pues toda la banda, Hugo, Ale, el Bubu, compañía. La verdad es que tendríamos que hacer otra hora de programa, que creo que no es el caso, pero me faltaría tiempo para agradecer a toda esa gente que además me hace sentir muy orgulloso de ser tomado en cuenta por ellos. Definitivamente, y la verdad es que cuando, como tú has comentado de una manera tan clara, tan digerible, mi querido Rafa, son muchos años los que tú has trabajado como coach. Y en mi opinión, el coach es un vehículo de desarrollo humano. Y has podido ser coach en la familia, en el deporte, en la empresa, en la comunidad. Y cuando tú has vivido por tantos años y en tantos entornos esta experiencia de ser coach, inevitablemente ha sido una gran oportunidad de aprendizaje. Tú iniciaste hablando de tu experiencia y lo reiteraste como una experiencia de aprendizaje. Y yo creo que cuando la gente, amigos y amigas, tiene esta postura como la que nos está compartiendo hoy Rafael Garnica, es algo que inspira y es algo que deja una semilla y esa semilla es muy fértil. Y cuando pasan los años, Rafa, volteas hacia atrás y qué bonito debe de ser, ¿verdad? ¿Qué edad tienes ahora, Rafa? ¿Y qué nos puedes decir de ese camino? Pues mira, realmente a los 72 años que tengo, ha sido algo que no me siento de 72, no me siento de ninguna edad, la verdad es que no. Sí sé que los tengo, no hay problema, ¿no? Pero la verdad es que trato de cuidar mucho mi aspecto físico, mi aspecto mental, trato de estar lúcido, trato de seguir trabajando, trato de no enrolarme en cosas vanas y necias, que hay muchas ahora. Y lo que siempre he buscado es el cómo sí de las cosas. El no ya lo sé. Entonces buscar el cómo sí, empezando por Rafael. Cómo sí me levanto a caminar, cómo sí cuido mi dieta, cómo sí hago ejercicio, cómo sí leo,
cómo sí cuido a la gente, cómo sí. Y en ese cómo sí es como cuando estás en el cuarto y media, en vez de pensar qué te puede hacer el equipo contrario, cómo sí logro lo que yo tengo que lograr, pero no por lograr el primero y 10 o el touchdown, sino para que los que están ejecutándolo se den cuenta que hay una manera de hacerlo, ¿no? Creo que de repente, no creo, estoy seguro que nos vamos mucho al dramatismo, ¿no? A la determinación. Si no anoto, pierdo y ya vale gorro. No, aún perdiendo, aprendes mucho. Yo creo que todo tiene una manera, puedes tener una manera de hacerlo valioso, de hacerlo rentable. Creo que todo está en nosotros. Yo sigo en la necia de que a mí ya no me platiques tus historias malas, mejor dime qué vas a hacer ahorita para tener una historia buena en este momento o mañana. Y a mí, pues en 72 años me la he venido llevando así, y en la mañana me levanto, voy a hacer esto, voy a pensar aquello, tengo mis rompecabezas, tengo mis tallados, tengo mis bonsáis, tengo mil cosas que hacer, ¿no? Me gusta mucho leer. Entonces, la verdad es que creo que hay momentos para que los seres humanos tengamos diferentes facetas. Y esta última que estoy viviendo yo, no sé cuánto más vaya a durar, sí me gustaría que siguiera siendo de aprendizaje y de intercambio de opiniones y de ideas. Extraordinario, porque justamente estás resumiendo el espíritu de este programa, mi querido Rafa, aprender y compartir. Y precisamente creo que el centro de este ejercicio es esa gran satisfacción de valorar el ser y el hacer. Entonces, estamos muy agradecidos con la gentileza de tu compañía. Definitivamente para mí es un placer reencontrarnos en este programa treinta y tantos, que por supuesto es el motivo exacto de celebración. Muchísimas gracias, Rafa, siempre un placer. Evidentemente eres una de las personas de quien yo he aprendido mucho en mi camino como coach y me siento muy afortunado de tenerte como un gran amigo, orgulloso de contar con tu amistad y estamos llegando al final. Así que, mi querido Rafa, en un minuto, ¿cómo te gustaría terminar esta plática? Me gustaría mucho, primero agradecerte el espacio, me parece que es muy importante esto. Ahorita que estaba yo hablando, cuando me preguntabas de algunas personas, pasaron por mi mente, creo que en las 325,000 personas, perdí la cuenta, de toda la gente con la que yo he tenido la oportunidad de intercambiar, de interactuar, de estar ahí, en cualquier rol, ¿no? O sea, como coach, como jugador, ¿no? Como amigo, como... Y la verdad es que le decía yo a mis hijos, la última vez que estuvimos juntos, cenamos juntos, yo les decía que si hay alguien en este planeta que esté totalmente convencido de ser un privilegiado, soy yo. Porque después de todo lo que ha pasado, lo que he vivido, creo que lo que me ha servido mucho es analizar mejor las cosas y darle siempre buscando el enfoque positivo. Lo peor que me pasó, lo que haya sido peor que me haya pasado, qué positivo me dejó, qué ejercicio hice, cómo lo asimilé, cómo lo diluí, cómo... Hay cosas muy rudas, ¿no? Y cuando, no sé por qué, cuando llega uno a más años, se acuerda uno más de más cosas, no sé por qué pasa eso. Y a mí seguido me vienen todos los recuerdos de aquello que pasó. Hoy a mediodía me habló Jorge Loredo, que jugó en los Pumas y me lleva creo que 5 o 6 años, y me platicaba y estábamos ahí platicando todo. Me dice, me acuerdo cuando tú jugabas que eras un escuincle, que dije, híjole, yo me acuerdo cuando el Chac pues llegó al equipo de Cóndores, un escuincle, ¿no? Y me acuerdo de todos los que han venido. Entonces, yo creo que lo más importante es tener la posibilidad de sentirte muy orgulloso, de pertenecer de una manera interactiva, generalmente positivamente, a comunidades como estas. Me refiero al fútbol americano, ¿no? Porque creo que habemos de todo, pero creo que los de todo ha valido la pena estar aquí, ¿no? Para mí me hace sentir muy orgulloso el poder haber pertenecido y pertenecer a este gran mundo del fútbol americano. Muchas gracias, Chaco. Extraordinario, Rafa, definitivamente valores compartidos, principios que se ponen en práctica, con esa gran experiencia de ser universitarios, creo que en eso estamos plenamente de acuerdo.
Es para nosotros, para ambos, un enorme orgullo ser universitarios en lo que todo esto representa y la responsabilidad que significa ser universitario. Y para todos ustedes, amigos y amigas, ha sido un gran placer. Les agradecemos muchísimo el que nos estén acompañando y por supuesto los invitamos a que por favor nos acompañen la semana próxima en un episodio más de este programa Aprender y Compartir. Mi querido Rafa, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Chad. Muy buenas noches. Saludos en tu casa. Cuídate, por favor. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.